Hola amigos, bienvenidos. Les hablo desde la Plaza de Santa Cruz, en Valladolid, donde en breves momentos se va a producir el encuentro entre las imágenes de Nuestra Señora de las Angustias, la Señora de Valladolid, y el Cristo Camino del Calvario, un precioso nazareno que tendrán ocasión de ver todos ustedes. Junto a mí están Javier Borrieza Sánchez, historiador. Muy buenas tardes. Y Luis Amos Guevillas, periodista y cofrade. Buenas, santas y auténticas primaverales noches. Además que de verdad, Javier, que también es cofrade, no lo había dicho. Estamos viendo la llegada de las dos cofradías, la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias y la cofradía penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. Ambas cofradías partían, en la primera de ellas, a las 8:30 de la tarde, desde su iglesia parroquial de San Andrés, de donde partían en una salida que vamos a ver en breve, con una salida dificultosa, porque hay que decir que estrenan andas en este día de Martes Santo, unas andas realmente preciosas, adquiridas para este fin, para esta procesión y para su procesión de regla, su procesión titular. Ahí vemos la salida, esa apertura de la puerta por parte del secretario, y ahí vemos el incienso. San Andrés, su sede de esta cofradía fundada en el año 1943 y que tenía su base, y lo tuvo hasta el año 67 en la Juventud Obrera Católica, en la JOB. Pues apreciarán ustedes que sus cofrades no llevan capirote, sino que el arzobispo Antonio García, que confirmó su fundación y su regla, consideró que ese colectivo tenía que hacer profesión pública de su fe a rostro descubierto. Una salida con una planta de procesión formada desde el interior del templo de San Andrés. Ahí lo podemos comprobar perfectamente, entre la oscuridad del templo y la nube que ha dejado el incienso. Otro detalle que se habrán podido fijar ustedes es la alfombra de romero que cubre parcialmente la plaza donde está situada esta iglesia vallisoletana en pleno casco histórico. La bandera concepcionista la vemos salir, porque la Inmaculada Concepción es la patrona de la cofradía, y así en esas andas que comentabas tú antes, José Antonio, pues llevan unas pequeñas imágenes de la Inmaculada Concepción, unas capillitas de la Inmaculada Concepción, de la Virgen de San Lorenzo, San Andrés y San Pedro Regalado. Ahí tenemos al alcalde de Valladolid, al presidente de la Junta de Cofradías y al presidente de esta cofradía del Santo Cristo Despojado. Ahí estamos viendo la salida. La primera salida de estas andas, adquiridas a una hermandad chiclanera de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, con la que hoy están en este momento llegando hasta esta plaza de Santa Cruz, portando a hombros el Cristo Camino del Calvario. Ahí están viendo la complicación de la que les hablaba. De la salida. Es milimétrica salida. Andas, efectivamente, unas andas en las que el Cristo va muy alto y por lo tanto tienen que hacer un esfuerzo. Ahí lo tienen ustedes. Para poder pasar la cruz. Un Cristo de Miguel Ángel González Jurado, en colaboración de José Antonio Saavedra, pero sobre todo ha sido el imaginero fue Miguel Ángel González Jurado. Creo recordar que fue bendecido en el año 2009, si no me falla la memoria. Sí. Y participó en esta procesión, por primera vez en esta procesión del encuentro, que fue creada en el año 1947 y que ha tenido distintos escenarios, como iremos desgranando: la Plaza Mayor de Valladolid, la Plaza de la Universidad, la Plaza de Federico Battenberg,
Bien. frente al Museo Nacional de Escultura, y ahora en esta plaza de Santa Cruz, Como vemos en directo ahora mismo, con ese fondo del magnífico Colegio de Santa Cruz, el histórico Colegio de Santa Cruz, actual edificio del rectorado de la universidad. Si os parece, vamos a ver ahora la salida de la Virgen, la salida de la Señora de Valladolid, Nuestra Señora de las Angustias, que salía a las 9 menos cuarto de la noche de su iglesia penitencial. Ahí lo tienen ustedes. Siempre una salida muy bien estudiada, milimétrica, muy elegante. majestuosa salida, También. movimientos correctos, paso lento. La magnífica talla de Juan de Junín, hacia 1569-1570, en una cofradía de la cual tenemos ya datos en 1561, aunque hay algunos documentos que la podíamos retrotraer un poquito más, frente a su iglesia penitencial en la calle Angustias y delante del Teatro Calderón de la Barca, atestada de gente, ese espacio semana santero por antonomasia, como es esta calle de las Angustias. Bueno, estamos oyendo ahora uno de los momentos emocionantes de esa salida, que es el canto de la salve, tocada por esos instrumentos, esas dulzainas, que es tradicional también en esta salida. Ahí vemos ya las dos cofradías situadas en la plaza de Santa Cruz, comenzando esta entrada con las distintas representaciones de las demás cofradías vallisoletanas. Vemos el cuerpo de Manolas, siempre muy numeroso en la cofradía de las Angustias. Incluso algunas procedentes de otras cofradías. No hay ningún problema porque participen hoy junto con estas hermanas de devoción de la cofradía, la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Es una plaza esta de la Plaza de Santa Cruz, histórica también para la Semana Santa. Algunos más mayores en Valladolid la van a denominar como la Plaza del Museo, porque en este edificio del antiguo Colegio de Santa Cruz, repetimos, primer edificio renacentista de España, o de los primeros, siempre se ha denominado el primer edificio renacentista en España, pues estuvo en algunas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX el Museo Provincial de Bellas Artes, lo que es el actual Museo Nacional de Escultura, y aquí estuvieron algunas de las imágenes que los académicos de Bellas Artes recogieron en las cofradías y que constituyen la actual sala de pasos. Como vemos en las imágenes, el cuerpo de Manolas casi se hace interminable hasta el final de la misma. Ese sentimiento, José Antonio, al que aludías al principio, ¿no? Ese sentimiento de hermandad de las Angustias con otras cofradías, que se vino reforzado de alguna manera a partir de la coronación canónica de esta Señora de Valladolid en octubre del año 2009. Aquella coronación y aquella procesión que fue apoteósica en Valladolid, hacía muchos años que no se veía algo parecido. Probablemente es el acontecimiento religioso más importante de las últimas décadas, ese 3 de octubre de 2009. La Virgen trae hoy la corona que fue realizada pues por la suscripción y los donativos de miles de devotos que cedieron pues algunas de sus joyas más íntimas, de sus alhajas más familiares, para constituir esa corona que le fue impuesta por el actual arzobispo de Toledo y hasta unos meses antes arzobispo metropolitano de Valladolid, don Braulio Rodríguez. Esa corona realizada por el orfebre Manuel Valera desde su taller de Córdoba. Y que en breves minutos podremos volver a ver,
sí ha destacado la corona, esa corona de oro dorado en las imágenes que veíamos anteriormente en la salida desde la penitencial, que brillaba con especial tono, aun con la luz del día. Todavía recordamos que esta procesión han salido con luz natural. Tengo que decirles también que las tres personas que les están hablando estamos hoy muy felices. Y dirán ustedes, ¿por qué? Pues es muy sencillo. Es la tercera vez que intentamos llevarles hasta sus casas esta procesión. En las dos anteriores, desgraciadamente, no pudo ser porque el agua lo impidió. Y afortunadamente, en este año 2014, que estamos disfrutando de una maravillosa Semana Santa hasta el momento, con buena temperatura, sin la presencia del agua y, como decíais antes, con vacaciones en los niños, que también es importante. Eso es fundamental. Lo vamos a conseguir. Porque hay muchos niños hasta altas horas. La noche de ayer fue una noche muy intensa, con 3 procesiones por vez primera. Había sido creada una procesión, la de la Cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli, y fueron 3 procesiones en las cuales los vallisoletanos iban, los vallisoletanos, los visitantes que nos acompañan, pues iban de una a otra para irla recorriendo, la del Rosario del Dolor, la titular de la Cofradía del Discípulo Amado, y después la procesión de la Buena Muerte, sobre todo muy seguido en el acto que celebraron en el Colegio de los Ingleses de Valladolid, en ese seminario histórico fundado también en el siglo XVI. Unas procesiones para las cuales pues no hacíamos por menos que serpentear por la ciudad, porque estaba todo el casco monumental con uno u otros discurrir de estas 3 procesiones, pero que arrastraron muchísimos fieles y muchísimos visitantes, claro. Seguimos viendo la entrada de las diferentes representaciones del resto de cofradías vallisoletanas que acompañan a las 2 cofradías titulares. Ya recordamos la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias y la cofradía penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. Además, el Palacio de Santa Cruz, que comentábamos, y me viene a colación un poco al ver a los hermanos de la Hermandad Universitaria, pues es sede de esa cofradía, de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, cuya imagen titular después creo que a lo mejor podremos comentar algo de ella, el Cristo de Gregorio Fernández, que se guarda en la capilla universitaria, que está en este edificio. En este edificio, fundación del cardenal Pedro González de Mendoza, en 1483. ¿Para qué? Pues para acoger a los estudiantes que tenían pocas posibilidades y que debían ser formados para la administración de la monarquía de España en aquellos años. Y no escatimó dinero el bueno del cardenal Mendoza en la construcción de este edificio. No escatimó dinero y además detuvo las formas góticas y trajo las nuevas formas propias del Renacimiento. Ahí vemos a las hermanas del Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús, que colaboran desde el Pastoral de la Salud con esta cofradía del Santo Cristo Despojado. Inmediatamente detrás de ellas ya vemos al fondo la llegada del paso titular de la cofradía de Cristo Camino del Calvario, que, como les decía Javier hace unos momentos, es obra de Miguel Ángel González Jurado. Y ahora tienen ustedes ahí en pantalla a la Señora de Valladolid, a Nuestra Señora de las Angustias. Están ya las 2 tallas, la renacentista y la más reciente, enfilando precisamente esta portada magnífica, esta portada que además fue la primera en España, este palacio de esta característica renacentista, como digo, y ya van enfilando esta calle previa al encuentro, justo ahí en la puerta principal que ven ustedes en el centro de sus pantallas. Están ustedes a punto de vivir uno de los momentos más intensos, más emocionantes de la Semana Santa de Valladolid. El encuentro
de la Virgen con su hijo en la calle de la Amargura. Y además fue una procesión muy importante para iniciar el regreso de los pasos procesionales a las andas, porque aquí, en una procesión como esta, en un escenario diferente, Sí. en 1991 la Virgen de las Angustias volvió a ser portada por los comisarios. El fondo que están ustedes viendo es el Colegio de los Padres de la Compañía de Jesús, el Colegio de San José, fundado en 1881. Y enfrente, cuando veamos a la Virgen de las Angustias, tenemos otro colegio, es una plaza muy académica. Tenemos el Colegio de Jesús María de las Carmelitas de Santa Joaquina de Vedruna, en un edificio también ejemplo de la arquitectura doméstica del Renacimiento vallisoletano, mandado edificar por Luis de Vitoria en 1615. Como vemos, se está haciendo ya el silencio en esta plaza vallisoletana. Los 32 porteadores, cada grupo de comisarios de uno y otro paso, han parado previo a ese encuentro. Como ven ustedes, son infinidad de móviles, de cámaras de fotos, simplemente de atenciones que atraen una y otra imagen, porque sin duda estamos ante el momento de la Semana Santa de Valladolid. Muchísimo público, como siempre, llenando esta plaza, público fiel a este momento que se vive cada año. Fíjense ustedes cómo están las aceras completamente repletas de gente. 15, 20 filas puede haber ahí perfectamente. Perfectamente, aceras, jardines, porque entre todo esa multitud, para todos los televidentes que no lo conozcan, está lleno de jardines y de alcorques. El público, como vemos en esta otra imagen, se concentra más cerca o más lejos donde puede, pero lo cierto es que yo me atrevería a decir que gracias a que el tiempo acompaña, seguramente sea uno de los martes santos históricos en esta plaza y de esta procesión. Estoy seguro que sí. Estamos viendo ahí la mirada atenta de los cargadores, de los cofrades que portan las andas del Cristo Camino del Calvario, como están muy atentos a las órdenes de su capataz, para cuando les dé el aviso de izar sobre sus hombros esta maravillosa imagen para proceder a realizar el encuentro. Unas andas que hay que decir que son muy pesadas, en torno a 1000 kilos, según me comentaban esta misma tarde miembros de la cofradía, y que es muy costoso llevarlas. Y también debemos destacar que aquí lo que se va a representar es un pasaje apócrifo de los evangelios, es decir, nunca en los evangelios canónicos, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, se refleja que en algún momento la madre, María, se encontrase con su hijo camino del Calvario, pero la tradición, las meditaciones, tantos elementos de la literatura espiritual del barroco, pues han creado esta escena que se reproduce en muchas de nuestras ciudades. Me estoy acordando en estos mismos instantes, pues en nuestra provincia cercana y hermana de León, pues el famoso encuentro que se produce con la cofradía de Jesús Nazareno, o me estoy acordando del famoso encuentro en el cual San Juanín pues va a avisar en Astorga a la Virgen de que viene su hijo con la cruz a cuestas. Que por Son cierto, algunos de los ejemplos. Por cierto, y ya meto la cuña, es una procesión que también les ofreceremos en esta cadena, en este programa especial Semana Santa en Castilla y León, que estamos llevando a todos ustedes desde el pasado viernes de Dolores. Os habréis fijado también en el Monte Calvario que han hecho en torno a este Cristo Camino del Calvario, que el adorno floral, ¿no? Con qué detalle, qué mimo y qué cuidado. Leopoldo Ariego, que es el responsable de este adorno floral, ha empleado horas y horas esta misma mañana con un adorno principalmente y básicamente hecho a base de claveles rojos. Hemos visto cómo ha sonado ese llamador
y los hermanos de carga, algunos con lágrimas en los ojos ya, como vamos viendo. Es que las emociones afloran. Están ya llevando a Cristo camino del Calvario al encuentro de su madre. Estas andas, como bien decías tú, José Antonio, volverán a salir el Jueves Santo en la procesión titular de esta cofradía, cuando porten a su titular, valga la redundancia, el Santísimo Cristo despojado, obra de José Antonio Hernández Navarro. Una procesión en el final de esa tarde de Jueves Santo que es espectacular en Valladolid. Y ahí está la Virgen de las Angustias, pues que fue un gran modelo de éxito en la imaginería, que la logró este gran escultor de origen francés Juan de Juni, que finalmente se estableció en Valladolid, que es una de las imágenes más antiguas de nuestra Semana Santa, al estar hablando de en torno al año 1570, y que fue realizada evidentemente pues con todas las ventajas para ser procesionada, Sí. es decir, ahuecada en su interior para que por lo menos la imagen pesase menos, y con todo lo que se estaba suponiendo de la incorporación de la madera en la elaboración de las imágenes procesionales frente a elementos efímeros anteriores. La verdad es que el telón de fondo con la piedra de ese palacio, que para las obras fundamentales le costó al bueno del cardenal Mendoza 8,5 millones de maravedís de finales del siglo XV para lo fundamental, y que no tuvo ningún problema en gastarse más dinero. Bueno, pues eso es el ejemplo, este ejemplo en una procesión dentro del casco monumental de esta ciudad también monumental que es. Fíjense con qué delicadeza los comisarios de la Virgen de las Angustias la portan sobre sus hombros. Prácticamente se va deslizando lentamente al encuentro de su hijo. Y os habréis fijado en el detalle, esa delicadeza de movimiento que se plasma también en el movimiento de las orquídeas blancas de Singapur, esa flor tan característica de la Virgen de las Angustias cuando es portada a hombros. Ahí vemos una imagen preciosa, coronada sin duda del dolor. Suena una oración en ese momento en el que Jesús y su madre se encuentran en este camino del Calvario. En la calle de la amargura, como dice el título de esta procesión. La antigua Virgen de los Cuchillos, que habrán leído en tantos libros, habrán visto en tantas imágenes. Esos 7 cuchillos les lleva en las andas, como les podemos ver ahora en nuestras imágenes, y bueno, pues fueron eliminados de la talla con motivo de su restauración modélica de vanguardia que se realizó en el año 1971. Por cierto, ese detalle de los 7 cuchillos con las medallas y el crespón negro que se portan, se entrelazan de los cofrades fallecidos en el último año. Vemos como ya están colocando ambas imágenes. Esto es el silencio de Valladolid, ustedes lo podrán escuchar. Esto es lo que nunca Valladolid debería de perder, porque es una de sus características fundamentales: silencio. Y contención de la emoción. También. Porque eso no quiere decir que los vallisoletanos no nos emocionemos, y sobre todo cuando vemos que nuestras procesiones salen a la calle y podemos disfrutar de ellas, podemos contemplarlas, podemos, y en esto me gustaría mucho insistir, repetir
una vez más, no de la misma manera, porque nada se repite de la misma manera, sino que está sujeto a la evolución de la historia. Ni los comportamientos de los vallisoletanos, ni son los mismos vallisoletanos del siglo XVII, ni son los mismos edificios del siglo XVII. Esta Virgen sí. Pero sin duda tenemos esa esencia. Hemos Hemos recibido la esencia, la raíz de nuestra Semana Santa, que debemos cuidarla, claro, como ese silencio que citaba José Antonio, sí, porque debemos transmitirla, tal cual somos nosotros. Si el realizador me aguanta este plano, yo tengo un recado para la señora de Valladolid. Hay, madre, una buena amiga, que tú sabes quién es, que me ha pedido una cosa que tú ya sabes. Espero que pongas tu mano y la ayudes. Porque Juan de Juni ahí vivió, según cuenta la tradición, contar también la tradición y la leyenda, quizás la plasmación del dolor de una de sus hijas, las de su hija María, que es verdad, murió en torno al año 1570-71. ¿En qué momento está representada esa Virgen? Quizás es en el momento de la soledad, después de haber perdido a su hijo, o es en el momento en que su hijo es descendido de la cruz. Nos encontramos con el Mesías entregado, del libro del profeta Isaías. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron, maltratado. Voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Palabra de Dios. A continuación intervendrá un cofrade de la penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Hemos escuchado la lectura hecha por una varona, de las hermanas de devoción, Mesías que entrega vida sale a nuestro encuentro. Del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras que ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Palabra del Señor. El Evangelio del
de los discípulos de Emaús, y cómo vemos que en esta procesión con guión, pues hay un tiempo para la reflexión, para la meditación, y que esa meditación se realiza Queridos desde un hermanos y púlpito. hermanas, la paz del Señor esté con todos y todas vosotras. Me han invitado a que os diga unas palabras que motiven nuestra oración, que es un modo de manifestar nuestra comunión en la santidad. ¿Qué mejor podemos hacer los cristianos que orar juntos? Y qué mejor que en esta noche densa de encuentros poder motivar con fuerza en este paréntesis al Tríodo Santo cuanto vamos a celebrar. Queridos hermanos, de las cofradías del Santo Cristo del Despojo y de Nuestra Señora de las Angustias, que sois epicentro de este encuentro, queridos hermanos de tantas otras cofradías, vallisoletanos y vallisoletanas, representados también en nuestras autoridades. Amigos de los medios públicos, que nos hacéis el gran favor de llegar a los hogares y a tantas personas que antaño o por otras circunstancias se han unido a este acto tan querido de nuestra Semana Santa, que nos recuerda que Valladolid, de un modo singular, es tierra de pasión. Un saludo a los más peques y a tantas familias que les educáis en los valores de nuestra tierra. Sois muchos. Y en la última procesión del encuentro hubo cosas que hoy no estaban. Por ejemplo, en la última vez nadie hubiera podido sacar una foto de este encuentro y mandarla por WhatsApp. ¿Cómo corre la vida, verdad? En el último encuentro, nuestro Cristo no iba tan alzado ni tan hermoso como hoy le lleváis. Gracias, hermanos. En nuestro último encuentro tampoco estaban dos testigos de nuestra gran historia y que le dan a esta tierra la universalidad que tiene: los reyes Isabel y Fernando. Son muchos los motivos que nos ayudan a entender que cada encuentro, como la vida misma, exige abrir los ojos a tanta novedad. Abramos un poco nuestra atención. Y ya que hasta aquí nos llega el aroma de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, como a él le gustaba decir, comencemos haciendo composición del lugar, de lo que hoy queremos evocar. Y permitidme un papel, voy a ser más rápido, y así no os agradeceré en demasía vuestra atención. La tradición del Vía Crucis recoge una escena sobrecogedora. Jesús, camino del Calvario, con la cruz a cuestas, que se encuentra a su madre. Qué momento tan extraordinariamente duro para una madre. Apenas se había levantado Jesús de su primera caída cuando encontró a su madre, junto al camino por donde él pasaba. Un Vía Crucis que desde ese momento se vuelve Vía Matris, porque el camino del dolor es sostenido por la presencia y fuerza de una madre. Hay una identidad más fuerte que nos devuelve el ánimo de quienes somos. En el Vía Crucis de Jesús está María la Madre. Y durante su vida, si tuvo que retirarse en tantos momentos para dejar que naciera la nueva familia de Jesús, la familia de los discípulos, ahora que estos han desaparecido y han huido, ella debe estar presente. Una madre tiene fuerzas para dar identidad, para que de nuevo un hijo viva su aquí estoy, para que sepa que ha llegado la hora y sepa definirse a sí mismo. Permitidme una pequeña anécdota. Hace unas semanas deambulaba por la avenida de Gijón y hubo un percance en una moto. En el breve tiempo en el que transcurrió, hasta que vino la madre de aquel joven, estábamos varias personas por allí, varios agentes de tráfico, el personal sanitario que enseguida se acercó, y aquel muchacho, caído y postrado, nos pidió a todos, sabiendo quiénes éramos, que estuviéramos a su lado. Nos decía palabras que nos resultaban inconexas. De repente llegó su madre y le dijo: hijo, diles quién eres. Y dijo su nombre. Yo de repente evoqué tantos momentos que en nuestra vida también, en nuestra pequeñez. ¿Os imagináis cuando estabais en vuestro carrito? Os llevaban de paseo en una plaza como esta de encuentros. ¿Y qué os decía mamá? Hijo, diles tu nombre. Y ese niño, que parece que no sabía hablar, decía su nombre, cada uno el nuestro. El mío es un poco largo. Lo decíamos,
¿Por qué? Porque una madre nos da identidad. Y eso es lo que hizo María también con Jesús en aquel camino al Calvario. Y es aquel momento el que queremos hacer ahora presente. Y mirar como mira Jesús a María y mirar como María mira a Jesús con tanto amor y como de cada corazón es capaz de volcar solidaridad ante tanto dolor. El alma de María que queda anegada en amargura y en angustia en Jesucristo. Y una palabra seguramente de las muchas palabras sagradas saboreadas en su corazón brotaron en aquella mañana. O vosotros cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor. Pero nadie se dio cuenta, nadie se fija, solo Jesús. Se cumplía también así la profecía de Simeón, una espada te traspasará el alma. Hermanos, en la noche oscura de la pasión, Nuestra Señora ofrece a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión y de fidelidad. Un sí a la voluntad divina, un encuentro de gracia que es Kairos. De la mano de María queremos también consolar a Jesús, aceptando siempre y en todo la voluntad del Padre. Solo así gustaremos de la dulzura de la cruz. Solo así abrazaremos con fuerza la cruz, llevándola en triunfo por todos los caminos de la vida. Abrazados a la cruz, como nos decía San Fray María Rafael, que bien se vive abrazado a la cruz de Cristo. El beato que beatificó a este entonces beato se llamaba Juan Pablo II. Y cuando este era aún cardenal Wojtyła, en el primer Via Crucis que presidió en Roma el 6 de marzo de 1976, nos ofreció estas palabras tan apropiadas para este momento, vísperas de su canonización. Qué fortaleza interior la de María, a quien de haberla dejado llevar la cruz, la hubiera tomado. Qué temple el de su delicadeza de alma de mujer fuerte, qué locura de amor la suya. Sabía de lo duro que sería seguir de cerca a su Jesús camino del Calvario, pero decide hacerlo y lo hace. No se esconde para no verlo. Ahí estaba, muy cerca y en pie. Contemplemos, decía el Papa, por un instante este encuentro entre este hijo y esta madre. Este cruzarse silencioso de miradas, este vaivén intensísimo de dolor y amor mutuo. Qué insondables sentimientos inundarían esos dos corazones, igualmente insondables. Ambos salieron confirmados en el querer de Dios con una confianza en Él, tan infinita y profunda por su mismo dolor. Son palabras de un santo. Hermanos, la ciencia biológica nos recuerda que las primeras de las leyes que rigen nuestra existencia es que somos seres para el encuentro. Vivimos como personas, nos desarrollamos y maduramos como tales, creando diversos modos de encuentro. Para vivir como personas necesitamos entrar en relación, porque no somos objetos que se yustapongan o se choquen. No nos cruzamos ni nos topamos como otros seres vivos. Solo las personas creamos encuentros y podemos entretejer y enriquecer relaciones e identidades. La primera condición para formar una identidad es este deseo de querer salir al encuentro. Esta es una plaza de sabiduría. Y cómo no recordar a algunos de los grandes pensadores que en este momento están dando luz a una nueva reflexión antropológica. El ser humano es un ser para el encuentro. Emmanuel Levinas y Martin Buber han desarrollado en las décadas precedentes a nosotros un nuevo planteamiento, un planteamiento de la existencia, nacidos desde su propia experiencia de pasar por los campos de no existencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y nos han destacado la importancia de la persona como ser, que vive en diálogo, en relación de un yo con un tú, como binomio y energía que hace que la vida sea vida, porque sale al encuentro. Levinas nos habla de cómo el camino de la vida no puede seguir siendo el camino del mito de Ulises. ¿Recordáis? Un hombre anhelando volver a su propia casa y en medio de todo eso, desafortunios y desencuentros. Nos recuerda, Levinas, la necesidad de que el camino del hombre sea el camino de Abraham, que se dirigió hacia el otro,
hacia lo desconocido, que dejó su hogar, que hizo de su vida un constante encuentro de promesas. Amigos, sería maravilloso recordar cómo aprender a ser yo, nos dice Martin Buber, exige la responsabilidad de saber encontrarse con el otro, de crecer en relación, de que el hombre se torna un yo solo a través del tú. Y es lo que desde la fe queremos iluminar en esta noche. Hermanos, Dios de cada encuentro y Dios en cada encuentro nos invita a abrir los ojos para verle presente. La relación con el ser humano es verdadero símbolo de la relación con Dios. Y solo leyendo las heridas de la vida podemos ver las heridas de Dios. Esas heridas que el último informe FOESA referido a nuestro país nos alertaba de la situación real de esta España, en la cual 700.000 hogares se hallan sin ningún tipo de ingresos, en donde 11,7 millones de personas se encuentran afectados por procesos de exclusión social, donde sigue creciendo el número de personas en desempleo que no reciben ninguna ayuda. Conocéis los datos de nuestra comunidad y de esta tierra. Como consecuencia, la dramática situación de la infancia, que nos resulta ya intolerable, porque España ya es el segundo país de Europa en donde más crece la pobreza infantil. Dios sale al encuentro de estas realidades y necesita de otros tus que se encuentren con este yo necesitado. Hermanos, comenzábamos nuestra oración con un pasaje que nos recordaba la condición de Cristo. El hombre que provoca encuentros, que sale al paso de los que viven caminos de huida o desaliento, como aquellos de Emaús. Cristo camina hacia Emaús porque hizo el camino hacia la cruz, porque subió, ahora desciende, despojado del dolor, es vestido de gloria para abrir los ojos, despegar oídos y hacer nacer la esperanza. Un instante de silencio, hermanos. También hoy nosotros somos como los discípulos amigos en Emaús. Nos hemos puesto en camino y hemos venido a este encuentro con nuestra realidad como mochila. También nosotros, como quienes nos han precedido, como quienes nos custodian en esta plaza de fe, nos enseñan a vivir la vida levantando a los que se hayan despojados. Pidámoslo a Santa Joaquina de Vedruna, aquí junto a su casa, que sepamos levantar a la infancia, a los jóvenes y a los ancianos que se hallen despojados de dignidad. Es hora de partir, pero es momento de irnos llenos, de volver a nuestras realidades con este triple compromiso. El encuentro con Dios es condición de nuestro ser. Dios nos sale al encuentro, suscita relación de confianza. Tantas veces nos lo ha dicho el Papa Francisco y nos lo recordó de un modo tan entrañable el Papa Benedicto XVI. La fe solo nace del encuentro con Cristo el Señor. Y si no, es ideología, es tradición, que la necesitamos porque calienta y enciende nuestro corazón. Pero no es vida. Encontrémonos con Cristo el Señor. Seamos como María, mujeres y hombres valientes que crean encuentros de misericordia y solidaridad en el dolor. Feliz semana de entrega, hermanos. Feliz encuentro con Cristo resucitado. Oremos. Estas eran las palabras de Guillermo Camino, párroco de Zaratán, Señor Jesús, un pequeño pueblo Cristo de la del provincia de despojo y de la Valladolid. genosis. Que el despojo de tu condición divina nos enseña a enriquecernos con tu pobreza. Santa María, Madre del Señor, mujer fiel al encuentro, al igual que creíste cuando el ángel te anunció el increíble encuentro de la divinidad encarnada en tu vientre, también has salido a su encuentro en el momento de su mayor humillación. Por eso, en la hora de la cruz, en la hora de la noche más oscura del mundo, te has convertido en la madre de todos los creyentes. Te saludamos como señora de esta ciudad y te rogamos que nos enseñes a creer y nos ayudes para que la fe nos impulse a servir y dar muestras de amor que socorre y sabe compartir a todo el despojado. Que así sea. Amén. Y como hemos dicho, no era extraño la realización de estas meditaciones, de estos sermones en plena calle,
y durante la Semana Santa. El gran clásico es el Sermón de las 7 Palabras en la mañana del Viernes Santo, ayer como hoy. Pero también nos recordaba la historia que la cofradía de la Veracruz realizaba sermones junto a sus pasos en ese miércoles santo en que los situaba en la Plaza Mayor. Han oído ustedes un instrumento típico vallisoletano hace unos momentos, esas tablillas que sirven para llamar al orden a los hermanos, para prevenirles, para que estén prestos para comenzar la marcha y para retomar también sobre sus hombros a estas maravillosas imágenes. Sin duda la señal que avisa a todos los presentes en esta plaza de Santa Cruz a la inminente salida de esta Virgen de las Angustias, de esta Virgen sufriente, dolorida, con este Cristo que intenta levantarse sujetando la cruz, este Cristo, podríamos decir, en su tercera caída. Se va a producir ahora, en breves momentos, la llamada de honor en el Cristo Camino del Calvario, en las andas del Cristo del Camino del Calvario, para que comience su andar, su caminar por el centro de esta plaza, camino de su casa, camino de la parroquia de San Andrés. Un Cristo que irradia perdón, pero que a su vez lo hemos ido viendo en los diferentes planos que finamente y excelentemente nos han ido aportando nuestro compañero realizador. Un Cristo que parece que está llorando con una lágrima real. La Virgen se caracteriza también por ese dramatismo, esa pose, ese dolor de madre, y ahí tenemos precisamente esa lágrima en ese ojo entreabierto, con esa sangre, esa maravillosa corona de espinas también colocada, que efectivamente lo que transmite pues es por un lado el sufrimiento y por otro lado pues irradia esa profunda sensación de perdón. Es justo recordar que en esta procesión, que hemos dicho que creada en el año 1947, antes esa escena de Cristo con la cruz a cuestas estaba protagonizada por un paso histórico de Valladolid, como es el paso de Camino del Calvario, que precisamente en este año cumple los 400 años de su existencia, tallado por Gregorio Fernández, y que protagonizó hasta el 2008 de una o de otra manera, porque hubo una serie de años en que se separaba al Nazareno de aquel paso que está compuesto por unos ayones y por el Cirineo y la Verónica. Bueno, pues fue el protagonista de este encuentro, junto siempre a la Virgen de las Angustias, y que ese paso, debido también a la ajetreada historia de la Semana Santa de Valladolid, pues fue alumbrado por distintas cofradías hasta el año 1958 por la Cofradía de la Sagrada Cena, tu cofradía, José Antonio. Efectivamente. Y a partir de 1959 por la Cofradía del Cristo del Despojo, hoy llamada Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. Ahí vemos al alcalde de Valladolid, al presidente de la Diputación, a Jesús Julio Carnero, y a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, a doña Mercedes Cantalapiedra, que son las autoridades que acompañan a una y otra cofradía, al Cristo Despojado y a la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. El llamador, los llamadores del paso, el llamador en singular, para que no haya confusiones, está a punto de sonar, porque esos primeros metros por esa vía casi procesional, casi como si fuese un templo en plena calle, le realizarán juntos la Virgen de las Angustias y Cristo Camino del Calvario, con el telón de fondo de esa fachada renacentista, típico almohadillado, con esa escena que han visto en el tímpano de la puerta del Colegio de Santa Cruz,
en la cual el cardenal fundador, Pedro González de Mendoza, el tercer rey de España, como se decía en los tiempos de Isabel y Fernando, está arrodillado delante de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Santa Elena, que según la tradición encontró la verdadera cruz de Cristo, porque además este cardenal Mendoza era el cardenal de Santa Cruz. Hay que decir también que ambos pasos saldrán arropados por la música de la marcha Macarena, tradicional ya en este acto del Martes Santo vallisoletano. Estamos viendo cómo directivos de la cofradía penitencial del Santísimo Cristo Despojado invitan al alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, a dirigirse hacia las andas para realizar esa llamada de honor. Ahí le tienen ya frente al llamador. Está recibiendo instrucciones. Ahí está. Ahí vemos como ya a esa tercera llamada los hermanos de carga lo han depositado sobre sus hombros y suena Macarena.
Esto es Valladolid. Continuamos viviendo la Semana Santa en Castilla y León.